Bienvenido familia a nuestro estudio sistemático de la Biblia. Hoy vamos a leer y estudiar los capítulos 35, 36 y 37. En el capítulo 35 se menciona la bendición de Jacob en Betel y la muerte de Raquel. El capítulo 36 no lo vamos a leer completo. Habla sobre los descendientes de Esaú. Lo puede leer allí en casita, eh, toda esa línea de descendientes, hijos y nietos y bisnietos de Esaú. Y el capítulo 37 sobre José y sus hermanos. Y allí empieza realmente la historia de José y cómo es vendido por sus hermanos. Muy interesante capítulo, el capítulo 37. Oramos. Amante Dios y Padre, dirígenos en la lectura y el estudio de tu palabra que corresponde para el día de hoy. Bendícenos y dirígenos, abre nuestro corazón y permite que podamos recibir luz y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les invito para que me acompañen, busquen allí sus Biblias. Hoy voy a utilizar la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Estamos en el capítulo 35, versículo 1. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel. Betel significa casa de Dios, y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, casa de Dios, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Saben que esta práctica de tener dioses extranjeros, eh, dioses de madera, am, eh, en casa, era una práctica común entre los pueblos paganos y que lamentablemente am, eh, muchas personas del pueblo de Dios cayeron presas. Raquel, recuerden que Raquel se roba de casa de sus padres dioses, imágenes y cosas que luego Labán no puede encontrar. Así que esto es algo muy común y Jacob cuando hay, y lo vamos a ver más adelante con los reyes y demás, y profetas, que cuando se quiere hacer un reavivamiento, una reforma, una de las cosas que se le pide al pueblo es que quiten los dioses extranjeros que hay entre ellos, o sea, que los saquen de sus tiendas, de, de, de sus cuartos, de sus camas, de sus vidas, para entonces enfocar toda su atención en el único Dios verdadero. Versículo 4. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquén. Al continuar el viaje, hubo gran temor o gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, Dios de Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut, que significa encina del llanto. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo, multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. Noten que esta orden, este imperativo, sé fecundo y multiplícate, es desde el principio que Dios se la da al hombre.
a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y aquí vuelve y repite, Dios bendice y le dice a Jacob, multiplícate, haré de ti una gran nación, de ti saldrá una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te las daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad de su parto. Este fue el último parto de Raquel, el segundo. Mucha dificultad, dice el versículo 16, que tuvo con este embarazo. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, hijo de mi tristeza. Ya dijo, te llamarás Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza o tristeza. Pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de la diestra. Y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, en Belén, que significa casa del pan. Belén, estos nombres, Betel, casa de Dios, Belén, casa del pan, son nombres poderosos que se utilizan hoy en día para llamar a algunas iglesias. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Dal Eder, que significa torre del rebaño. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Miren aquí cómo Rubén hace algo que también era una costumbre. Algunos hijos se acostaban con las esposas o con una de las esposas de su padre. eh, y Bilha era concubina de Jacob o de Israel. Y él se enteró de esta situación. Así que los hijos de Jacob fueron 12. Los hijos de Lea, aquí se menciona los hijos de Jacob y con quién los tuvo. Lea tuvo a Rubén, que fue el primogénito de Jacob, tuvo a Simeón, tuvo a Leví, tuvo a Judá, tuvo a Isaacar y tuvo a Zabulón. Raquel tuvo dos solamente, tuvo a José y Benjamín, que fue el último, y el parto en donde murió. Y los hijos de Bilha, que era sierva de Raquel, Bilha tuvo a dos, Dan y Neftalí, y Silpa, sierva de Lea, que tuvo a Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Manre de Kiriat Alba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró Isaac. Murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron. Así que Isaac, perdón, Israel tuvo la oportunidad de ver los últimos días de Isaac y entre los dos hermanos, Esaú y Jacob, tuvieron la oportunidad de sepultarlo a los 180 años de edad. Murió Isaac. Cuando pasamos al capítulo 36, no menciona que no vamos a leer todo el capítulo 36 porque habla aquí de los descendientes de Esaú, pero sí los primeros 10 versículos y unos versículos más adelante vamos a leer. Considero que son importantes. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, cosa que Isaac le pidió a Jacob que no hiciera. A Ada, hija de Elón, elitita, a, a Olivama, hija de Ana y nieta de Sibeón el Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayo. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú
y Basema dio a luz a Reuel. Y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Esto era algo que sucedía muy a menudo, sucedió con Abraham y Lot, sucedió también con Jacob y Labán, y ahora está sucediendo entre los hermanos, Esaú y Israel. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Besamat, mujer de Esaú. Y si ustedes continúan leyendo el versículo 11, los versículos 11 en adelante, empiezan a mencionar los hijos o los hijos de Elifaz, los hijos de Ruel, los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, y los jefes de entre los hijos de Saúl, y demás. Pueden seguir leyendo allí todos esos versículos hasta el versículo 31, que dice: estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas. Estas personas en tierra de Edom se consideraban reyes, reinaron antes de oficialmente el pueblo de Israel levantar un rey, que fue el rey Saúl. Estas personas eran líderes, eran administradores y reyes en tierra de Edom. Y pueden leer allí el nombre de cada uno de ellos a partir del versículo 32 hasta el 43. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Muy bien, cuando entramos en el capítulo 37, que es el último capítulo que vamos a estudiar en este video, se introduce a José. Ya vemos que José fue el primogénito de Raquel, luego tuvo a Benjamín y lamentablemente José fue uno de los hermanos que más sufrió, que más fue lastimado de los hijos de Jacob. No era el primogénito, no era Simeón, no era el mayor, pero tampoco era el más pequeño, era Benjamín. Sin embargo, era el que más se destacaba, por lo menos a los ojos de Jacob. Y sin duda, Dios tenía una misión especial para José. Dios tenía un llamado especial porque José era especial. Su actitud de su relación con Dios y su relación con su papá Israel era muy íntima y muy cercana, y Dios entonces lo utilizó para bendecir a su pueblo y bendecir a otra nación que vamos a ver más adelante. Versículo 1 dice: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Recuerden que vemos a un Saúl que se fue para la tierra montañosa, para la tierra de Edom. Sin embargo, Jacob continúa peregrinando en donde había estado su padre, en la tierra de Canaán, que es a donde eventualmente Dios quiere llevar a su pueblo, no solo para que habite en alguna región de esta tierra, sino para que le pertenezca al pueblo de Israel. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Este versículo aquí es clave, versículo 3, porque Israel mostró mucha imprudencia. Primero, dejándose llevar y convirtiendo su amor por su hijo José en un favoritismo,
un exclusivismo, porque lo consideraba el hijo de su vejez. Lo tuvo, así como también a Benjamín, lo tuvo avanzado en edad. Y como él tenía este amor por Raquel, que ahora estaba muerta y a quien él lloró bastante y todavía está sufriendo por su muerte y su partida, él veía en José y en Benjamín a Raquel, la mujer a quien él realmente amaba. Y le hizo una túnica de muchos colores, una túnica de colores le hizo a José. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José, ¿ve? Sus hermanos vieron, porque José no lo ocultaba, no lo simulaba, no lo disimulaba, simplemente lo proyectaba abiertamente sin problema. Y ellos vieron que Israel amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban. Al ellos ver esto, nació en ellos ese sentimiento de odio, de rechazo, de rencor, de resentimiento, y no podían hablarle, y si le hablaban, no le hablaban amistosamente. Lo trataban con dureza, muy áspero a José. Note que la culpa no es de José. Aquí la situación está siendo provocada, primero, por Israel, y número dos, por estos hombres que eran mayores que José, eran adultos y mayores que José. José tenía 17 años, era un adolescente, un teenager, eh, pero estos hermanos eran mayores, los hijos de Lea, los hijos de Bilha, de Silpa, eran mayores que José. Am, y sin embargo, permitieron que este sentimiento siguiera creciendo y formándose en su corazón. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. El pobre José inconscientemente agregaba leña al fuego sin saber lo que estaba haciendo. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha y ustedes las gavillas, y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño. Y cada vez que José tenía un sueño, iba y se lo contaba a sus hermanos, diciendo, porque José no aprendió del primer sueño que contó y cómo lo miraban, cómo le hablaban sus hermanos. Así que él vuelve y repite lo que había hecho y dice, he tenido otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre los reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? Imagínense, era el favorito de Israel. Y Israel estaba tan agobiado de que él insistiera en contar estos sueños tan raros que los reprendió y le dijo, ¿qué es esto que estás soñando? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Hasta el mismo Israel estaba reprendiendo y confrontando a José, porque José no se callaba, era un joven, no tenía madurez, no tenía el tacto, tenía mucho potencial, es un joven que tiene mucho potencial. Y mis queridos, si usted tiene algún joven en su iglesia, un teenager o 18, 19, 20, 20, que tiene mucho potencial, pero tiene mucha energía, pero no sabe medirse. ¿Mm? No sabe cuándo hablar, cómo hablar y muchas veces comete errores en su forma de comunicar esa energía, esa pasión que tiene. Lo mejor sería que usted como adulto o una persona madura pueda guiar a ese joven, a ese individuo, para que pueda canalizar sus energías y pueda medirse sin necesidad de limitar o de restringir sus energías y su pasión y su fuerza y sus deseos por servir a Dios y servir a los demás, pero sí de una manera correcta que pueda servir efectivamente para bendecir a otras personas. Eh, Dice el versículo 11, dice, sus hermanos le tenían envidia. Ahora,
pasan del enojo a la envidia. Noten cómo un sentimiento negativo lleva al otro y a otro y a otro. Y eso, entonces, cuando se acumula allí en nuestro corazón y empezamos a hablar sobre eso, a pensar sobre eso, eventualmente vamos a terminar actuando sobre eso. Y eso es lo que lleva entonces a la acción. En este caso, si nuestros pensamientos son negativos, las acciones terminarán siendo negativas, que fue lo que pasó con Caín. Caín se llenó de enojo, de envidia, de celo, de resentimiento y terminó matando a su hermano. Lo mismo estamos viendo aquí, lo mismo pasó en el cielo con quien antes era Lucifer o Lucero, se llenó de envidia y eventualmente quiso meter mano y destronar a Dios, y hubo una batalla y fue echado del cielo. Así que recuerden que los pensamientos, lo que tú dejas acumular en tu corazón, eventualmente va a explotar y se va a convertir en acción, ya sea negativa o positiva. Sus hermanos, dice el versículo 11, le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Una muy mal movida por parte de Israel, porque am, al Israel enviar a José a donde él sabía que iba a correr peligro, no fue muy inteligente. Israel sabía el sentir de sus hermanos hacia José. Ahora, claro, lo menos que Israel pensaba era que sus hermanos iban a hacer lo que hicieron. ¿M? Quizás se iban a discutir, se iban a enojar, pero como siempre, José iba a regresar a casa. Y aunque eh, Israel tuvo la oportunidad de volver a ver a José antes de morir, así como Isaac pudo volver a encontrarse con Israel, con Jacob y con Esaú y poder ser enterrado por ellos al final en su muerte. am, en muchas ocasiones los padres no vuelven a ver a sus hijos luego de enviarlo a alguna misión especial. En este caso, Dios tenía una misión, Dios tenía planificado bendecir a José y a través de José bendecir a su papá, a sus hermanos y a la nación de Egipto. Dice el versículo 14, entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticia de ellos. Los envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Les ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre. Pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Así que ellos lo ven de lejos, caminan, que José camina hacia ellos y ellos empiezan a maquinar, dicen: aquí viene el soñador, el gran soñador ante quien nos vamos a inclinar, ante quien nos vamos a postrar. Y entonces dice que tramaron contra él para matarlo. Noten que la intención principal o la intención primaria era de matarlo, no era de venderlo, no era de atacarlo, lastimarlo físicamente para herirlo, sino que la intención era matarlo, era quitarle la vida, como lo que sucedió, el mismo sentir de Caín contra su hermano Abel. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo. Esto fue lo primero que pensaron. Y arrojémoslo en uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños.
Interesante. Así hay personas que pensarán o hablarán de ti. Dios te ha dado un sueño. Y si Dios te da un sueño y tú te mantienes fiel a Dios, no hay forma de que Satanás o el ser humano te arrebate eso. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y estos hombres, sus propios hermanos, intentan ahora interrumpir el sueño de Dios, cosa que no pueden hacer. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo, además, no derramen sangre, mis hermanos, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. O sea, el plan de Rubén era que lo tiraran a un pozo del desierto y más adelante el poder rescatarlo y llevarlo a casa de su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica. ¿Recuerdan sus túnicas de colores? La túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Así que imagínense, no, aquí no se menciona la distancia del pozo. Usualmente esos pozos son profundos porque contienen agua y tú puedes sacar allí el agua para tomar. Así que el pozo estaba vacío y José cae allí en el suelo a una distancia que desconocemos, pero de seguro que se lastimó cuando cae allí. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos, miren estos hermanos, ellos están allí comiendo mientras su hermano está sufriendo allá en un pozo en el desierto. Mientras ellos comían, dice el versículo 25, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Una caravana de ismaelitas, de Ismael. Ellos venían de Galaad con eh, resina aromática, bálsamo, mirra, que iban a negociar y a vender en Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, nuestra carne. Y sus hermanos le hicieron caso y dijeron, óyeme, sí, encima de que nos vamos a librar de él porque nunca más lo vamos a volver a ver, ¿m? Lo vamos a vender aquí a los ismaelitas para que se lo lleven a Egipto, nunca más lo vamos a ver. Pero encima de eso vamos a tener una ganancia. Le vamos a sacar provecho al deshacernos eh, de José, del soñador. Interesante. Rubén, de paso, Rubén no está con ellos. Rubén no está en este grupo aquí comiendo. No sabemos ahora en dónde está, pero más adelante aparece y no encuentra a su hermano. Recuerden que fue Rubén quien intervino, o Dios quien intervino a través de Rubén para que no mataran a su hermano, sino que lo tiraran al pozo en el desierto, al pozo seco. Pasaron entonces los mercaderes madianitas, ismaelitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Esto es todo. Eso fue todo lo que recibieron. Recibieron plata. 20 monedas de plata. Y esto se lo llevaron a Egipto. Los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén volvió, ven, ahora regresa Rubén con el plan, con la idea de que ya no están mis hermanos, déjame yo ir al pozo, encontrarme con José, sacarlo. Se da cuenta que José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos. Esta práctica de rasgar vestido, de quebrar el vestido, es cuando la persona está, es una demostración de dolor, es un tipo de luto, cuando uno pierde a un ser querido o hay una situación grave que, que te pone en una posición de dolor, es un quebranto, es un acto simbólico en el que se indica que tu corazón está quebrantado.
rasgó su vestido y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, y yo a dónde iré. Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Eso dijo Jacob. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días, porque era el primogénito de Raquel. Era a quien él amaba más, a quien le había hecho una túnica de colores, de muchos colores. Y ahora un animal, un muchacho joven, un animal lo mata, lo devora. Todos sus hijos, todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol, región de los muertos, por causa de mi hijo. El Seor, cuando se habla de Seor en el Antiguo Testamento, en hebreo, significa región de los muertos, la tumba, el sepulcro, por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Donde él dice: ciertamente enlutado bajaré al Seor, a la tumba, o sea, bajaré triste, deprimido, ya mi vida no será igual. Yo me voy a morir con una angustia en mi vida, con un corazón desgarrado. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. No por nada, esto no es casualidad que José terminara en manos de Potifar, que era el capitán de la guardia, el oficial principal de Faraón. Y es que Dios tenía un propósito con José, para bendecirlo, para utilizarlo como instrumento de bendición para su familia y para la nación de Egipto. Poderoso capítulo 37 y estos dos capítulos, aparte del 37 que hemos leído, 35 y 36. Dios te revela sueños. Quizás tú tienes metas, am, reconoces que tienes un propósito en la vida y cosas que Dios te ha llamado a hacer en el presente y en el futuro, pues va a suceder lo mismo que sucedió con José. Van a haber interrupciones, obstáculos, personas y situaciones que van a estar allí en medio de ti para confrontarte y servir de obstáculo. Mantente firme, mantén tu fidelidad a Dios, tu confianza en Dios y Él proveerá, te protegerá y te llevará a un puerto seguro, así como lo hizo con José. Oramos. Amante Dios y Padre, gracias, porque en estas historias del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, vemos tu manifestación de poder y de protección. Tú protegiste a José de la mano de sus propios hermanos que querían matarlo. Y vemos, Señor, cómo tú te manifiestas cuando más te necesitamos. Bendícenos y dirígenos a aquellas personas que han perdido un ser querido en este momento, que están sufriendo una pérdida, así como lo sufrió Israel, Jacob cuando perdió a su esposa Raquel, ahora que piensa que perdió a su hijo, José. Ayúdanos, Señor, a nosotros y a cada una de las personas que están sufriendo y dicen: yo voy a ir a la tumba quebrantado, con tristeza, diferente a como era mi vida antes, después de experimentar esta pérdida. Pero en ti, Señor, encontramos fortaleza, encontramos gozo, un gozo que no se puede comprar, que no se puede adquirir en nada de este mundo, sino que solo tú lo puedes dar. Danos paz y danos salvación y danos vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos en una próxima ocasión.